iniciamos este mes de julio y nos congregamos en torno al altar, experimentando los acontecimientos de esta semana de fin y comienzo de mes. Una gran tristeza y un abrazo de condolencia y solidaridad con la población de la ciudad de Tuluá, especialmente con las familias y con toda la población carcelaria que ha vivido esta tragedia inmensa de al parecer, un incendio con más de 50 personas muertas y muchísimos heridos, una de estas cárceles grandes del occidente. A este dolor de tantas gentes, a los heridos, a estas familias les hago llegar también el abrazo solidario fraterno del pueblo colombiano, de la Iglesia, al obispo de Buga y a la Iglesia en Tuluá. Les damos también nuestra voz de aliento y de nuestro gesto de solidaridad y de apoyo en esta tragedia. Es una tristeza que también recoge el dolor de estos inicios de semana en un festejo popular en la ciudad del Espinal y tantos otros hechos dolorosos que aquejan al pueblo en nuestra nación. Sentimos tristeza y nos hacemos solidarios. Pero también tenemos un hecho de esperanza que ha sido muy significativo y es la presentación del informe de la Comisión de la Verdad con sus hallazgos y sus sugerencias, sus propuestas, con todo ese inventario de testimonios sobre lo que ha acaecido en Colombia con este larguísimo y terrible conflicto armado, para abrir este camino de superar también el engaño, la mentira, que se cierne siempre sobre los hechos violentos, tratando de que no queden testimonios, ni narrativas, ni testigos. Violencia que engendra mentira, mentira que a su vez reproduce la violencia. Este informe de la Comisión de la Verdad lo podamos asimilar en esa dirección que también quiere tomar el país para adentrarlos en una recuperación de la confianza de unos hacia otros, como nación, como población, de la confianza en las instituciones o en esas transformaciones que podemos juntos lograr para tener unas instituciones más ajustadas al deber de proteger la vida de todos, de incluir a todos, de construir condiciones dignas de vida para todos, con todos. Es un signo de esperanza y podríamos decir que al lado de estas situaciones, también nosotros aquí en esta arquidiócesis de Cali tenemos hechos de gran alegría.
Una alegría es la ordenación de 10 nuevos presbíteros y 3 diáconos que se preparan para ser también presbíteros, que el Señor le da a esta iglesia particular de Cali para consolidarla en ese proceso de ser una iglesia muy viva, cada vez más sinodal, más samaritana, de ser una iglesia cada vez más unida, no solamente hacia adentro de ella, sino unida al pueblo, a la ciudad, a las poblaciones y los territorios en los que se lleva la fe y se planta la iglesia, la comunidad, y se anuncia sobre todo el reino de Dios. Unido a estos hechos también de alegría, es este encuentro que hoy lo compartimos con ustedes, queridos hermanos y hermanas que siguen la misa dominical. Es un encuentro de padres y laicos, hombres y mujeres, de la iglesia de los pobres en Colombia y en algunos países del área latinoamericana, y hermanos que se han unido para compartir también ese camino de fe, ese movimiento de iglesia de los pobres, que nos ayuda a direccionar nuestra fe en la persona de Jesús y del reino que Él anuncia e instaura. Y es esto lo que también quisiéramos compartir con ustedes a la luz de la palabra que ha sido proclamada y que pone el énfasis precisamente en esa humanidad nueva, en ese mundo otro que quiere Jesús que construyamos con Él, ese mundo otro que Él lo llama en 3 palabras muy sencillas: soberanía de Dios, o más comúnmente, reino de Dios. Pero un reino de Dios que es soberanía del amor, soberanía de ese amor que se expresa en la cruz de Cristo, de ese amor que se vuelve vida, que ya es definitiva en el corazón de las personas, porque ya es vida de Dios, es vida que vence los poderes de la muerte, es vida de reconciliación y de paz, es vida eterna. Y en ese sentido, entonces Jesús nos llama a vivir el reino de Dios que Él nos trae y nos propone, que es Él mismo en su persona y en su misterio de pasión, muerte y resurrección. Y en esa dimensión del reino de Dios, Jesús nos entrega la misión. No es misión para que fruto de ella nazca el reino de Dios, sino que es el reino de Dios el que causa la misión. Ha de nacer el reino en los que somos también enviados, los creyentes todos. Esos 72 representaban en cifras en el tiempo de Jesús los pueblos llamados paganos o gentiles. Es como ese sentido de la universalidad del reino. El reino está destinado a todos, al mundo entero. El reino está destinado a que todos podamos vivir esa transformación que es la gracia de Jesucristo en nuestras vidas.
y estás centrado en la cruz. No es Jerusalén la capital de ese reino como lo era del reino davídico. Es la Jerusalén que surge desde la cruz y la resurrección del Señor. Es esa ciudad que hemos de construir en la tierra con esa fuerza del reino de Dios. Nadie puede ser enviado por Jesús si no tiene también en su corazón la gracia del reino de Dios en su propia vida. Y tener esta gracia del reino de Dios, lo dice Pablo en forma muy gráfica, es tener las señas de Cristo, las llagas de la cruz en el propio cuerpo. Es como llevar una vida de estigmas de la cruz que se pueden advertir en el propio ser de la persona. Y esto en el lenguaje del Evangelio significa ir de dos en dos enviados por Jesús, es decir, aprender también a salir del propio yo y entrar en esa comunión, en esa vida de equipo y de comunidad. Es ir de dos en dos e ir a todas partes con las características de la misión que nos da Jesús en el Evangelio, en donde, en primer lugar, se trata de la mies, que es abundante, es decir, de una mirada optimista de la humanidad. No vamos pensando que la humanidad es mala y hay que volverla buena. Vamos mirando que en la humanidad está la bondad misma de Dios, del Creador, independientemente de las situaciones y condiciones en que nos encontremos los seres humanos. Pero hay una bondad profunda, original, y es la bondad del pan, del trigo. Y es esa cosecha del trigo y de la bondad lo que Jesús quiere que nosotros recojamos y llevemos, como diríamos, a los graneros de Dios. La mies significa la cosecha del pan, del trigo. Pero también es importante junto a la mies el obrero, los trabajadores. Este es una labor, un trabajo como la del agricultor, y Jesús quiere que los que anunciamos su reino tengamos el overol de los obreros, estemos también investidos de esa virtud de la pobreza y de la sencillez, para que podamos ir también a estar con los pobres y a construir con ellos. Y Jesús quiere no solo hablarnos de los obreros, que son pocos, sino de la oración, porque no es una acción puramente humana la misión que nos confía, es una acción de Dios y de nuestra propia libertad humana, es una acción de Dios y de la humanidad. Y por eso es importante primero orar y pedirle al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pero es también definitivo que en esa misión tengamos no solo las actitudes del obrero y del pobre, sino que también estemos investidos de esa paz, de esa no violencia que brota de la cruz de Cristo. Nos envía como ovejas en medio de lobos. No es la ingenuidad de quien va a evangelizar y de misionero. Es la conciencia de que en la humanidad hay una agresión, hay una fiereza, y es enfrentar todos estos poderes de la muerte, como lo dirá también más adelante, lo que Él quiere que hagamos en este anuncio del reino de Dios. Y es este ir y estar y compartir y recibir la hospitalidad de las gentes y poder
desde dentro con ellos, construir también esta experiencia de la paz, llevar la paz y hacer que podamos experimentar todos que el reino de Dios no es una cosa para después de la muerte, ni es tampoco un dominio y un triunfo de la fe cristiana o católica o de la iglesia o de las iglesias, sino que la fe es esta experiencia de la cercanía de Dios, del reino que está cerca. Y en eso reitera Jesús en el Evangelio. De todas maneras, aunque lo rechacen, díganles, el reino está cerca de ustedes. Con su no violencia, con su actitud, expresen la cercanía del reino siempre. Esta humanidad lo necesita, estos tiempos lo reclaman. Hermanos y hermanas, que más allá de las tristezas que nos traen los acontecimientos, de las esperanzas que nos suscitan otros hechos y más allá de nuestras alegrías, podamos experimentar sobre todo que Jesús está con nosotros y el reino está siempre cerca. Desde esta iglesia del Seminario San Pedro Apóstol en Cali, con los sacerdotes, padres de la Iglesia de los Pobres, con los laicos que nos acompañan, les mandamos a todos un abrazo y los ponemos bajo la protección de la Santísima Virgen María, a quien en esta arquidiócesis invocamos siempre como Nuestra Señora de los Remedios, la Señora de los Pobres. Amén.